Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a ver hoy los biomorfismos de Richard Dawkins. Y bueno, antes un anuncio, el concurso de los robots lo vamos a iniciar la semana después de Semana Santa, así que si se quieren aplicar a leer cómo se programan los robots, pues tienen una semanita. Si no van a salir de vacaciones, echen un vistazo. Y si van a salir de vacaciones, llévense su laptop y programen. Eso es muy fácil, no tiene mucho chiste. Y se van a divertir, van a ver que se pone bueno. Bueno, miren, Richard Dawkins es uno de los científicos más importantes de nuestro siglo. Nació el 26 de marzo del 41. Es un biólogo y además un creyente de la evolución. Es un biólogo evolucionista. Y se hizo muy famoso porque en el 76 publicó un libro que se llama El gen egoísta, de Selfish Gene, que popularizó la visión de la evolución a partir de los genes. Dawkins, curiosamente, es quien acuñó el término meme, el cual ahora se usa en todo, ¿no? Pero Dawkins lo llamaba como una especie de gen de información cultural que se transmite de una persona a otra o incluso de una generación a la siguiente, ¿no? Hoy los memes pues se transmiten a través de la red y todo el mundo los ve, ¿no? Entonces, de alguna manera, Dawkins piensa que existen estas comunidades como genéticas de información que se van transmitiendo de mano en mano o a través de las redes o a través de diferentes mecanismos y eso es lo que nos provoca el término meme, ¿no? Pero bueno, Dawkins piensa que hay dos maneras de procesar la información, sobre todo de un cuerpo vivo, ¿no? De un ser vivo. Y el primero es el genoma, ¿no? Que es el sistema genético que está en las cromosomas de cada persona y que determina su genotipo. El genotipo es lo que eres y el fenotipo es lo que se ve. Dicen los biólogos, fenotipos vemos, genotipos no sabemos, ¿no? Entonces hay gente que, por ejemplo, los transvestis o transexuales, hay muchos que se visten de un sexo y bueno, y por ejemplo hay transexuales que se visten de mujer, que se ponen incluso implantes para tener senos y parecer cada vez más mujer, pero su genotipo es de hombre, es decir, su genética le dice que es un hombre, mientras que el fenotipo, lo que vemos nosotros es que vemos pues, un cuerpo que parece de una mujer, ¿no? Pero genéticamente es un hombre, ¿no? No voy a meterme en discutir que si el género es una construcción social o no. Yo solamente les hablo de la parte biológica. La parte biológica es muy clara, ¿no? Somos hombres o somos mujeres y todo lo demás, pues podemos inventarnos y hacer la narrativa que queramos al respecto, ¿no? Hay un personaje ahí que es muy, no me cae mal, pero creo que ya raya un poquito en lo rayado porque es muy de provida y muy de derecha y muy de, no me acuerdo cómo se llama ese hombre, es un estadounidense y da muchas pláticas al respecto de cuestiones de transexualismo y transvestis y cuestiones de género y demás, ¿no? Toda la discusión de que si el género es algo que se construye o que si algo existe, pues bueno, este, hoy está en tela de juicio porque además las redes sociales permiten un poquito toda esta discusión que antes pues se tapaba o se escondía o no se hablaba mucho porque simplemente no había ni los canales para hacerlo, ¿no? Pero este hombre, que no me acuerdo su nombre, alguien le decía, eh, hablando de la gente que los transvestis que querían ser mujeres cuando son hombres genéticamente, ¿no? Entonces, alguien le preguntaba en una conferencia a este hombre que, ¿por qué no aceptarlo como son, no? Y entonces él le decía, bueno, está bien, vamos a aceptarlo, entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tú no tienes 60 años? ¿Por qué no te asumes como una persona de 60 años, no? Dice, pues porque tengo 30. Pues exactamente es el mismo problema, ¿no? ¿Por qué te asumes mujer siendo hombre? ¿No? No, porque es un género y porque se construye, bueno, pues se construye, entonces, ¿por qué no construyes tu idea también de vivir, de tener 60 años de edad, no tener 30 o 20 o 25, ¿no? Entonces, pues es un punto que interesante, ¿no? Al final del día,
no es, la edad no la puedes cambiar, ¿no? O sea, la edad que tienes, no puedes decir, hoy tengo 50 años y mañana tengo 40, no se puede cambiar, ¿no? La gente se puede cambiar la edad, pero el cuerpo te dice la edad que tienes, independientemente de lo que tú quieras imaginar, ¿no? O sea, yo no puedo decir que tengo 5 años, ¿no? O sea, vamos, no tiene ningún sentido decir eso, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, el genotipo es precisamente esta carga genética de los cromosomas que determinan que son, las personas son hombres o son mujeres, ¿no? Para todo fin práctico, independientemente de las cuestiones biológicas que puede haber algunos casos particulares, las personas o son hombres o son mujeres nada más, ¿no? Hay desde luego que por las mismas mutaciones puede haber personas que tengan incluso órganos sexuales masculinos y femeninos, que hay una serie de situaciones médicas al respecto, ¿no? Pero bueno, los cromosomas de cada persona determinan su genotipo y eso es el ADN, ¿no? El ácido desoxirribonucleico, ¿no? Y esto constituye la naturaleza biológica de los seres humanos. A través de un proceso de replicación, que es la reproducción humana, ¿no? Hacemos copias de nosotros mismos con ayuda de nuestras parejas, ¿no? Que cada quien pone la mitad de la carga genética, ¿no? Y los genes se transmiten a través de esta carga genética que se va, que se mezcla entre los dos seres humanos que se reproducen y eso es lo que determinamos finalmente el mecanismo de la herencia, ¿no? Ahora también la otra parte que tenemos para tratar de entender un poquito la idea de procesar información es que el cerebro nos permite procesar información cultural recibida por diferentes medios. Puede ser por imitación, por ejemplo, muchos hijos aprenden muchas cosas a partir de lo que hacen sus padres, puede ser por la enseñanza que recibimos ya sea en la escuela, ya sea de amigos, ya sea de la televisión, de los medios, en fin. Hay muchos mecanismos para procesar información que vamos recibiendo del entorno. Y Dawkins es precisamente a lo que le llama memes, ¿no? A esta analogía de los genes, para mantener la expresión, les llama memes en lugar de genes, y son los que tienen, digamos, unidades de información que dicen cosas, ¿no? De acuerdo a Richard Hawkins, él imagina una especie de gran alberca donde están todas estas unidades de información y de pronto ciertas unidades como se salpican y salen de la alberca, ¿no? Y la gente las ve, ¿no? Dawkins es un muy importante científico y piensa que los rasgos culturales, los memes, también se replican. Se ha buscado compararlos con conceptos conocidos como los cromosomas, intentando agruparlos en dimensiones culturales, es decir, buscar categorizarlos, pero bueno, es una tarea que no necesariamente es funcional o que aparece o que se puede dar siempre, ¿no? Richard Dawkins es además presidente de la Asociación Humanística Británica. Es un crítico duro del creacionismo y de la teoría del diseño inteligente. Valga la idea del... El creacionismo supone que los seres humanos nacieron siendo humanos, ¿no? O sea, no hubo tal evolución y casi casi llegaron Adán y Eva y poblaron el planeta, ¿no? O sea, básicamente ya existía, o sea, los cuerpos humanos de pronto Dios los puso en la tierra y se armó el escándalo, ¿no? Y entonces ya empezó la reproducción y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Igual, y se piensa que hay un Dios, ¿no? Que tiene un diseño inteligente de cómo deben ser las cosas, ¿no? Eh, Desde luego que todo esto tiene que ver con las creencias, pero por ejemplo, Carl Sagan comentaba alguna vez, ¿no? Decía, bueno, si nos preguntamos, eh, ¿quién creó el universo? Y la respuesta es, Dios creó el universo, y entonces llegamos a la pregunta de ¿quién creó a Dios? Y la respuesta es, no, esa pregunta no se hace, esa pregunta no tiene sentido. Entonces, Carl Sagan decía, bueno, si eso es cierto, si esa pregunta no tiene sentido, ¿por qué no nos vamos un paso atrás y cuando preguntamos quién creó el universo, decimos, pues esa pregunta no tiene sentido, ¿no? O sea, vamos, esa es un poco la idea, ¿no? Dawkins es muy famoso por el libro del gen egoísta, pero además por otro libro muy, muy interesante que está en la red, está
creo, ahorita les digo dónde está. Me parece que el relojero ciego está en, a ver, relojero ciego. No, ¿qué pasó? El relojero ciego está en este enlace que les voy a pasar, por si le quieren echar un vistazo. Y ahorita les platico de qué trata exactamente esta idea del relojero ciego. Dejen que se los ponga en el enlace. Aquí. ¿Por qué no me deja? Ok, en este enlace pueden descargar el libro del relojero ciego de Dawkins. No es el único, hay varios, están en inglés también, hay diferentes versiones, en fin, bueno, el punto está en que Richard Dawkins va a hacer una analogía muy interesante. Él dice que El relojero ciego, que es un libro del año 86, considera la analogía de que para que exista un reloj es necesaria la existencia de un relojero, ¿no? De alguien que lo fabrique, ¿no? Y asumir eso, dice Dawkins, es falso, porque podría crearse un reloj a través de un algoritmo, de una serie de reglas ciegas, que además vayan evolucionando hasta poder crear un reloj, ¿sí? Es decir, yo puedo tener un algoritmo que me permita crear un reloj. De hecho, los relojes hoy en día se pueden hacer automáticamente a través de una serie de pasos mecánicos, ¿no? Y desde luego los relojes electrónicos todavía más fácil, ¿no? Porque ya hay chips que hacen la tarea por uno. Pero los relojeros, o sea, los relojes así tradicionales, mecánicos, bueno, pues si se tienen las piezas correctas, se puede ir armando un reloj sin necesidad ni siquiera de saber de relojería, ¿no? Si yo tengo un manual que me explica cómo armarlo, pues o si alguien me da las indicaciones paso a paso, no necesitaría yo saber ni siquiera que estoy armando un reloj, ¿no? Y entonces podría crear un reloj sin saber exactamente lo que estoy creando, con puras reglas ciegas. Por eso dice Dawkins que el relojero es ciego, ¿no? Y eventualmente generar algo tan complicado o tan complejo como podría ser un reloj de manecillas, ¿no? Bueno, Dawkins analiza una serie de argumentos creacionistas de cómo la creación puede haber estado manipulada por un dios, ¿no? Y dice que uno de los argumentos más importantes de los creacionistas es que la existencia de la vida es uno de ellos porque la vida es compleja, la vida es muy compleja y eso nos tiene que hacer pensar que por ende tiene que haber un Dios porque es tan complicado que de causas naturales suena difícil pensar que todo se combinó para que las cosas funcionen, ¿no? Pero Dawkins piensa que lo más complejo de la vida incluso puede verse como una acumulación de pasos en la evolución que nos han llevado a este nivel de complejidad. Hablando de complejidad, déjenme decirles que este hombre von Neumann, o von Neumann, o von Neumann, él decía que la vida finalmente tenía un grado de complejidad que era con el cual habría que empezar a trabajar, ¿no? A partir de ahí podemos, ya teniendo lo que llamamos vida, podemos hacer el análisis que se nos antoje, ¿no? Pero que se requiere un grado de complejidad enorme para que la vida exista, ¿no? Es decir, si mezclamos diferentes elementos químicos y se crea la vida, ¿no? Eventualmente, requiere de un montón de pasos muy complejos para que la vida pueda existir de alguna manera, ¿no? De hecho, no podemos, o sea, podemos crear, decía, no sé si era el mismo Dawkins que decía que podemos crear dioses, ¿no? Pero todos los dioses, pero no podemos crear ni un gusano, ¿no? Entonces, la complejidad de la vida es tal que sabemos que por mezclar los elementos químicos que forman los seres vivos, no hacemos vida, ¿no? Y se ha dicho muchas veces que el ojo humano es uno de los mecanismos más complejos que existen y hay gente que duda que puedan ser producto de la evolución natural. Pero Dawkins da argumentos en el sentido que apoya su tesis evolucionista, empezando porque el ojo, como lo conocemos, sí, el ojo humano puede ser muy complejo, pero hay ojos
de otros animales que también son menos complejos, y en todo caso hay ojos muy sencillos en algunos seres vivos, ¿no? En algunas moscas que ven sombras o que ven otras cosas, ¿no? Que no ven con la presión que ven los seres humanos u otros animales, ¿no? Entonces, Dawkins piensa que el ojo puede ser muy complejo, pero eso no le quita la posibilidad de ser parte de la evolución natural, ¿no? Que nosotros no queramos entender o no podamos entender precisamente cómo algo tan complejo se ha generado, no quiere decir que hay atrás un diseño inteligente y hay un Dios que con su halo mágico dijo, hágase el ojo y se hizo, ¿no? Ese es un poco el punto, ¿no? El argumento más importante de la tesis de evolucionista de Dawkins es que precisamente que hay una evolución, que las cosas van cambiando y se van, y son cada vez más complejas y se van mejorando, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa es algo que se llama los biomorfismos de Dawkins, que en realidad es un programa de computadora que originalmente hizo Dawkins, que demuestra el poder de ciertas micromutaciones, o sea, de mutaciones muy pequeñitas y de una selección que va poco a poco acumulándose, ¿no? Dawkins empieza a partir de un algoritmo recursivo. Acuérdense que en este seminario de vida artificial hemos visto como que la recursión, o sea, esta definición que se autodefine a sí mismo de alguna manera en muchos términos, la vida parece ser recursiva, se define a sí misma, ¿no? Genera copias de sí mismo, ¿no? Cuando hay reproducción y demás, ¿no? Se crean a partir de un algoritmo recursivo, pero dada una interacción se genera una nueva conexión. Dawkins empieza con este algoritmo de da una serie de valores y genera una nueva conexión. Él quería originalmente formar figuras de árboles, arbóreas, ¿no? Empezaba con un tronco y a cada nueva interacción le creaba una subrama. El uso de los biomorfismos entonces mostró que el algoritmo no estaba limitado solamente a la creación virtual de diferentes árboles, sino que podía generar otros tipos de formas, incluso biológicas. Dawkins estaba poco menos que perplejo cuando descubrió que uno de sus biomorfismos se parecía notablemente a un insecto, seguido de otras formas como aviones, murciélagos, etcétera, ¿no? Déjenme ver si aquí tengo, denme un segundo, les voy a poner, hay un video de Richard Dawkins, dejen que les comparto aquí la pantalla, y es muy básico, pero si lo ven, estos son los biomorfismos de Richard Dawkins, ¿no? Va generando como árboles que van creciendo ramas de un lado a otro con diferentes parámetros, ¿no? Y de pronto se detenía y generaba así estructuras que parecían pues algún bicho o algún insecto en particular, ¿no? Obviamente, pues esto es una simulación, vean como bicho, que Dawkins lo veía como un bicho, ¿no? Yo lo veo como una figura geométrica, pero claramente tiene pues una forma que podría ser de cualquier bicho, ¿no? Y todo a través de generar estos tipos como de árboles, ¿no? Entonces es lo que hizo Dawkins y sí se sorprendió un poco, él no esperaba ver esto, ¿no? Que estamos viendo acá, y se hizo muy famoso los biomorfismos de Dawkins, ¿no? Pero eso es meramente una primera parte. Los biomorfismos, para poder jugar con ellos, hay varios programas en la red, hay que buscarlos, hay en Java, hay en JavaScript, no sé qué, y se puede usar así a ojo de buen cubero, definir el rol de la selección natural, ¿no? Ponemos una forma específica y el usuario selecciona el biomorfismo parecido visualmente a algo que conocemos. Este parecido puede ser incluso muy sutil o incluso no tiene por qué ser obvio, ¿no? Y después de un número de generaciones, el resultado puede sorprendernos porque el parecido obtenido de la forma que vimos originalmente se empieza a encontrar, ¿no? Entonces, bueno,
hay un visor de biomorfismos que escribió Dawkins o escribieron sus alumnos que permite ir a través de las opciones que nos permiten hallar el genoma que se parece más a la forma buscada. De acuerdo a Dawkins, el espacio genético para sus biomorfismos es de unos 500,000 millones de combinaciones. A través de esta selección acumulativa se puede hallar el genoma deseado en este espacio de 9 dimensiones en pocas iteraciones. Ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Pero la pregunta que nos hacemos y que se hacía Dawkins es, ¿cómo puede ser que teniendo 500,000 millones de combinaciones, ¿no? El mecanismo que los genes usan es como una selección acumulativa. Por ejemplo, supongamos que pensamos en saber la clave de una tarjeta de crédito que tiene solamente 4 números. Bueno, si tenemos 4 números, tenemos 10,000 combinaciones, desde 0000 a 9,999, ¿no? Y alguno de esos valores es la combinación correcta o el número correcto. Sin embargo, si después de que tenemos la primera cifra se diese un aviso a quien busca, no tendría que barrer el espacio completo. Por ejemplo, si encontramos la primera cifra, ya encontramos que es un 3, por ejemplo, pues ya no tenemos que buscar 9,999, ya tenemos que buscar 3 con 1,000 posibilidades más, ¿no? Y entonces no tendremos que barrer el espacio completo de las 10,000 combinaciones. Bueno, si eso lo hacemos, esta acumulación, esta selección acumulativa, bastarían más o menos 440 combinaciones para probar, para saber cuál es la correcta, ¿no? Y ahorita voy a ponerles otro ejemplo al respecto. Y esto es lo mismo que pasa con la acumulación selectiva. Por cada nueva iteración, el biomorfismo se acerca a la forma que será seleccionada. Es decir, tiene como un patrón el cual quiere acercarse a. Dawkins propone entonces que no se busque en un espacio completo del genoma, es decir, no buscan entre los 500,000 millones de posibilidades, sino que en cada iteración se hace una selección progresiva de los componentes que vamos necesitando. Es decir, es una selección, digamos, como más, no diría yo inteligente, pero más asociada a un patrón que se parece a, ¿no? Por ejemplo, cada biomorfismo tiene un genoma de 11 enteros, con posibles valores que van de 0 a 20. Cada biomorfismo entonces se dibuja como un árbol binario. El algoritmo para dibujar está influenciado por los genes de los biomorfismos individuales. Por ejemplo, el primer gene afecta la profundidad del árbol, en donde además 3 de estos genes afectan el color de cada nivel y otros genes afectan la longitud de los segmentos usados para dibujar cada nivel. Los biomorfismos implementan en todo caso un modelo de evolución que es muy simple pero muy ilustrativo. En este modelo, el usuario selecciona el individuo que sobrevivirá a las siguientes generaciones solamente por razones estéticas. De ahí que la visión del usuario sea el rol del mecanismo de la evolución. O sea, lo vemos la forma que queremos y trabajamos con eso, ¿no? Y los biomorfismos se parecen a algunos insectos o a formas conocidas. Miren, por ejemplo, dejen que les comparto los biomorfismos, algunos biomorfismos de Dawkins, ¿no? Y aquí los tenemos, ¿no? Como podrán ver, pues sí son formas que, si los vemos, pues parecen así, formas geométricas simpáticas y demás. Pero si vemos cómo fueron creadas, podríamos pensar que la genética, entre comillas, involucrada, nos permite generar como que bichos, ¿no? Este es un bicho con sus respectivas patas y demás, ¿no? Otros parecen árboles, ¿no? Entonces, aquí tenemos un árbol que parece un fractal incluso. Entonces, bueno, pues esos son los biomorfismos de Dawkins, pero dice Dawkins que su algoritmo es recursivo, se involucran algunos genes y mutaciones, así como un mecanismo de selección relativamente azaroso. Los fenotipos, es decir, cómo se ven los biomorfismos, acuérdense, fenotipos vemos, genotipos no sabemos. Los fenotipos es cómo se ve algo externamente y el genotipo es cómo es internamente, ¿sí? Son estructuras que empiezan, como ya dijimos, como los árboles, con un tronco principal y ramas que van saliendo de acuerdo a las reglas programadas. El sistema básico de Dawkins incluye un ángulo para las ramas, o sea, que tanto va a estar en diagonal, pues, o sea, de lado.
la profundidad, cuántas voy a poner y el número de líneas que quiero poner, ¿no? Existen muchos programas de código abierto para hacer los biomorfismos de Dawkins. Déjenme ver si este todavía existe, que tengo acá. A ver. Denme un segundo. Ah, pues aquí está. Miren, les voy a mostrar. En esta página aparece una serie de biomorfismos, como podrán ver, hay árboles, hay unos que parecen bichos, estos parecen hasta peces, pero desde luego que es una cuestión visual, ¿no? Y bueno, pues aquí viene el sistema básico de Dawkins, y viene aquí el código para generar este tipo de cosas. Desde luego, de nuevo, decir que eso es un escorpión y que esto es una rana y que esto quién sabe qué es, esto es un murciélago, pues es un poco, es como visualmente lo que veo, ¿no? Aquí veo como una especie de chinche, ¿no? Aquí veo otro bicho raro con varias patas, pero finalmente este tipo de cosas nos muestra que visualmente podemos tener una especie de generador de biomorfismos que visualmente quieran comportarse como una forma que nosotros estamos viendo, ¿no? Y eso es un poco la idea fundamental de esto, ¿no? Y aquí está la página de cómo se van creando, en fin, ¿no? Y creo que por ahí hay aquí está el código fuente, si lo quieren ver. Y bueno, este es uno de tantos, ¿no? Hay muchos sistemas que hacen eso, pero hay algo muy interesante, que por cierto, déjenme ver dónde está, aquí está. Dawkins se pregunta, en un momento dado, ¿quién fue el primero que dijo que si pones a un mono que toque teclas de una máquina de escribir y de forma al azar, ¿no? Dice que eventualmente, después del paso de muchos años, de mucho tiempo, se podrían escribir todas las obras de Shakespeare, ¿no? Solamente escribiendo al azar, ¿no? Obviamente, la parte crucial es cuánto tiempo te tardaría, ¿no? Pero vamos a pensar en lo siguiente, ¿no? Supongamos que tenemos 28 caracteres y que cada uno de ellos es seleccionado de forma al azar. El número de posibles secuencias, dado el alfabeto posible, es de 27 a la 28. O sea, si queremos escribir una frase de 27 letras, tenemos 27 a la 28, que eso es algo así como 10 a la 40. La probabilidad de que un mono produzca una secuencia determinada es muy pequeña. Cualquier secuencia puede ser seleccionada como el objetivo y todas ellas tienen la misma probabilidad, ¿no? Y Dawkins se inventa una frase que es comadreja, que dice, me thinks it is like a whistle, ¿no? Me hace pensar que eso es como una comadreja, ¿no? Algo así quiere decir esa frase. Y se le ocurre escribir un programa que replique un poco las acciones del hipotético mono, ¿no? Que va a escribir sobre un teclado, secuencias de 28 caracteres sobre un alfabeto de 6 letras y un espacio. Es fácil calcular que incluso a una velocidad constante de varios millones de secuencias por segundo, el tiempo necesario para explorar todo el espacio de secuencias excedería por mucho el tiempo de la vida del universo. Y Dawkins ofrece este ejemplo porque dice que esto ilustra una idea equivocada, ¿no? Pero común de la evolución, que las secuencias del ADN y de otros compuestos orgánicos, como las proteínas, son el resultado de una combinación aleatoria de átomos. Y él dice que no. Si la selección nacional funcionara de esta manera, la probabilidad de que se formara una secuencia de aminoácidos concreta sería extremadamente reducida. Y a eso se le conoce como la falacia de Hoyle o la paradoja de Hoyle. Sin embargo, Dawkins explica que la selección natural no funciona así, sino que proceden pequeños cambios acumulativos. Seguidamente demuestra que el proceso de selección acumulativa conlleva una reducción muy considerable en el número de pasos necesarios para producir cualquier secuencia posible. En otras palabras, si yo tengo una alberca de letras, ¿no? Y quiero formar una frase, ¿no? Obviamente, si tomo esa frase con letras al azar, encontrar la secuencia de las letras que necesito, pues obviamente
no la voy a encontrar nunca. Puede pasar todo el tiempo del universo y no la voy a encontrar, ¿no? Pero lo que dice Dawkins es lo siguiente: vamos a introducir una diferencia en nuestro programa. El primer paso consiste en producir primero una secuencia aleatoria de 28 caracteres, pero los pasos subsiguientes no consisten en producir más secuencias aleatorias. Más bien, cada paso produce varias copias de la secuencia anterior, pero con la posibilidad de que alguna copia no sea perfecta. A los errores de copia los llamamos mutaciones. El programa examina las copias mutantes y selecciona las que se aproximen más a la secuencia de la frase que queremos, ¿no? Me thinks is like a whistle, por ejemplo, ¿no? Y esa pequeña mejora, ¿sí? Se escribe en la siguiente generación, ¿no? Y repitiendo ese proceso de esta secuencia aleatoria de 28 caracteres, encuentra Dawkins, sorprendentemente, que en 43, en 43 generaciones, la frase me thinks is like a whistle, empezando con esto al azar, ¿no? Se llega a encontrar en 43 generaciones. Es decir, no tiene que pasar un tiempo infinito, no es la combinación azarosa todo el tiempo, sino que la secuencia va acumulando datos y va viendo contra una secuencia conocida, ¿no? Que vendría a ser algo así como hacia dónde quiero llegar, ¿no? Y como que ahí está que las secuencias de los cromosomas no son, y de las cadenas de ADN y de los aminoácidos no son al azar, sino que como que tienen una guía. Y entonces dice lo siguiente: Dawkins concluye, que es muy interesante porque dice: el tiempo necesario para completar la tarea es irrelevante. Si de verdad les interesa, ¿no? Les diré que la primera vez tardó media hora en que se lleve, lo que me lleva a mí a almorzar. Algunos aficionados a la informática podrían pensar que esto es un tiempo excesivamente largo, pero eso es porque la primera versión del programa estaba escrita en BASIC, un lenguaje con una sofisticación pues mínima, ¿no? Cuando lo traduje a Pascal, el programa tardó 11 segundos en producir la secuencia objetivo. También es cierto que los ordenadores son considerablemente más rápidos que los monos, pero de nuevo esto no es relevante. Lo que importa es la diferencia relativa entre el tiempo que lleva a producir una frase por selección acumulativa y el tiempo que lleva a producir la misma secuencia a la misma velocidad de computación por selección no acumulativa, lo cual es aproximadamente un sextillón de años, ¿no? Esto equivale a un cuatrillón de veces la edad actual del universo, ¿no? Entonces, hay varios programas. Déjenme ver si aquí están. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, creo que están en... aquí probablemente los pueda encontrar. Denme un segundo. Ok. Déjenme que les comparto acá. Ok, aquí tenemos, hay una cosa que se llama Rosetta, Rosetta Code en lugar de Rosetta Stone. Acuérdense que la piedra de Rosetta fue la que Champollion se ayudó para analizar los jeroglíficos egipcios, y gracias a esa piedra se pudo leer la escritura jeroglífica, ¿no? Entonces, hay un sitio que se llama Rosetta Code, que es algo así como programas en todos los lenguajes posibles, ¿no? En ensamblador de 8080, 8086, en BASIC, en Pascal, en C, en probablemente en Java, en JavaScript, etcétera, ¿no? En Delphi, hay un programa en Delphi para hacer eso. Y como podrán ver, por ejemplo, la generación empieza al azar y con cambios acumulativos, eventualmente en la generación 24 llega al resultado correcto, ¿no? Y aquí pueden verlo en los diferentes lenguajes que se les antoje, ¿no? Entonces, en Lisp incluso, ¿no? Y algunos tardan un poquito más o un poquito menos, ¿no? Pero eso es lo que... Hay un lenguaje que se llama Elena. Bueno, entonces, lo que importa aquí es que ustedes vean que el algoritmo de Dawkins es, los biomorfismos están basados en una especie de base genética
¿no? Que son las ramas de árboles, cómo crecen y demás, y lo que ha generado es bichos que tienen formas, por eso se llaman biomorfismos, porque tienen formas, que se parecen a los seres humanos, ¿no? Edgar dice, decía el doctor Lascano que si un Dios nos diseñó, no lo hizo muy bien. ¿Por qué pondría algo tan delicado como los testículos por fuera? No es una mala pregunta del doctor Lascano, ¿no? Este, alguien me decía alguna vez, o leía en algún lado, no me acuerdo, que decía algo así como, este, que Dios se debe haber equivocado porque puso el parque de diversiones donde está las aguas negras, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, no? Entonces, de alguna manera, el diseño de Dios no parece muy inteligente después de todo, ¿no? Yo lo busqué en el link que aparece en su libro, pero está caído. ¿Cuál? Dices, Edgar, dices el libro de Dawkins? ¿O cuál mencionas? Pero mira, entra a b-ok.lat, entra a ese sitio, aquí te lo pongo, b-ok.lat, b-ok.lat, y busca relojero ciego. Hay varios, o sea, no solamente un enlace, hay muchos enlaces, ¿no? En español, pero también puedes buscar de Blind Watchmaker o algo así, y también podrás encontrarlos en inglés si quieres, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, el punto es que los evolucionistas, y como Dawkins, hablan un poco de este tema que es, confirmemos de alguna forma que la vida no se dio tan al azar. Es decir, hay ciertas reglas ciegas que la naturaleza está siguiendo y nos permite crear eventualmente sistemas complejos que en algún momento, por alguna razón, se convierten en sistemas vivos, ¿no? Cuando llegan a cierta complejidad. Y eso significa que la vida no se abre paso sin necesidad de funcionar estadísticamente, ¿no? Por ejemplo, Kaufman, con lo que vimos de Kaufman hace una semana, una cosa así, ¿no? Su conclusión es increíble. Kaufman dice, la vida al final de cuentas es inevitable, ¿no? Se va a dar, eventualmente se va a dar, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? No lo sé, pero que la vida es inevitable, ¿no? Entonces, las ideas de Kaufman son muy importantes también por eso, ¿no? Entonces, por eso llama la atención que vayamos a Marte y no encontremos ni un mosquito, ¿no? No hay, o ningún sistema vivo, ¿no? Entonces, por eso no conocemos nada que sea vivo que no esté dentro de nuestro planeta. En ningún otro planeta parece haber vida, ¿no? Entonces, siempre hay gente que piensa que somos especiales por eso, ¿no? Pero en un universo tan vasto, lo más probable es que la vida sea mucho más común de lo que esperamos, ¿no? Por alguna razón, no nos ha tocado verla en otros lados, pero quizás la vida se abre otro tipo de caminos, ¿no? Y no se abre a lo mejor a través del carbono, ¿no? Que es la base que nosotros usamos para la vida, ¿no? Que los seres humanos tenemos en la vida, pero, y los seres vivos en nuestro planeta, pero a lo mejor hay otras bases, el silicio, o puede ser, no sé, otra base de otro material que genere vida eventualmente, ¿no? Exacto, como decían en Jurassic Park, ¿no? Que de hecho el científico cuando encuentra que a pesar de que los huevos habían sido radiados para que no pudiesen reproducirse, los dinosaurios se reprodujeron, ¿no? Y entonces decían, es que la vida se abre camino, ¿no? Y eso es lo que importa, ¿no? De veras, parece ser que el argumento de Kaufman, no eran hembras, no estoy seguro, ¿eh? Pero el argumento de Kaufman es muy claro, ¿no? La vida se abre camino y la vida es inevitable. Y ese me parece uno de los argumentos más importantes de todo esto que después eventualmente queremos simular haciendo vida artificial, ¿no? Entonces es muy interesante eso. Bueno, pues este es el Richard Dawkins. Nos vemos mañana, vamos a seguir discutiendo este tipo de cosas y el jueves a lo mejor dejamos una tareilla y ya regresando de las vacaciones el miércoles, o sea, regresamos un lunes y el miércoles ya
tienen que tener listos sus robots para competir contra el mío, a ver quién se lleva la taza, ¿vale? Dudas, comentarios, es el momento antes de irnos. ¿Todo bien? ¿Encontraste, Edgar? ¿Encontraste algún otro libro? Sí, sí encontré en el relojero ciego. Es que donde no lo encontré en el link que aparece en su libro, pero en esa... Ok, sí, pues sí, porque lo que pasa es que ya ves que los links se mueren de pronto, ¿no? Y pero bueno, ahí hay varias, en b-ok.lat, seguro lo encuentras, ¿no? Bueno, muy bien, pues nos vemos entonces mañana, por favor, ¿sale? Vale, gracias. Ok.